Hola, espero que estén bien. Antes que todo, quiero darles las gracias por estar con nosotros en este curso en línea de hipertensión arterial. Para mí, el primer tema que voy a dar es el de generalidades de hipertensión arterial y otras enfermedades crónico no transmisibles. Cuando doy este tema, siempre que hablamos de números o estadísticas, siempre les invito a hacer esta reflexión. Cuando hablamos de una prevalencia, una tasa de mortalidad o hablamos de cuántos casos de hipertensión hay al año, siempre les pido que hagan esta reflexión. Estas personas pueden ser nuestros papás, mamá, hermanos, primos, hermanas, sobrinos, amigos. Entonces, no es únicamente ver las cifras, sino que son personas. Que nosotros, para de una forma podamos entender cómo se comporta la enfermedad, pues tenemos que poner porcentajes, tenemos que poner prevalencias, tenemos que poner tasas. Y esto nos ayuda a tomar decisiones, esto desde el punto de vista de salud pública, pero también nos ayuda a tomar decisiones desde el punto de vista de nuestro consultorio. Vemos reflejado cómo han aumentado las consultas de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad y dislipidemia. Entonces, por eso es importante conocerlas y saber cómo están comportando en el país. El objetivo de este tema es dar a conocer la transición epidemiológica y generales de la hipertensión arterial. Hay varios factores los cuales han orillado que las enfermedades crónico no transmisibles se estén presentando con mayor prevalencia que años anteriores. ¿Cuáles fueron estos cambios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están presentando más estas enfermedades? ¿Por qué la gente está muriendo más de enfermedades isquémicos coronarias, de infartos, enfermedades cerebrovascular, diabetes? Esto vamos a comprenderlo un poquito más adelante. ¿Cómo se presenta actualmente la enfermedad crónica no transmisible y su importancia de atención? ¿Y por qué tenemos que hacer una promoción de la salud, una prevención oportuna y la atención adecuada de estos padecimientos? La definición. Primero, es importante conocer qué es una prevalencia. En el transcurso de esta presentación voy a hacer mención en varias diapositivas qué es una prevalencia. La prevalencia es el número de casos de una enfermedad para el objetivo de esta plática que se presentan en un determinado tiempo. Siempre se tiene que definir bien cuál es la población que se tiene que determinar. En este caso, la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud, está ocupando prevalencias de hipertensión de personas mayores de 20 años en la población general. Hay prevalencias en otros casos que se ocupa la población general, pero para este caso se ocupa población mayor de 20 años. La prevalencia nos ayuda a entender cómo se comporta la enfermedad en el transcurso del tiempo. En el caso de la Encuesta Nacional de Salud, se han hecho varias emisiones. Tenemos la ENSANUD 2006 y ENSANUD 2012. La más reciente es ENSANUD 2012, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente de la prevalencia. La prevalencia es como si fuera una fotografía. En ese momento, ¿cuántos pacientes se encuentran con esa enfermedad? Esto nos quiere decir que en el transcurso del tiempo pueden aumentar o disminuir. Si tenemos una intervención adecuada de prevención, podemos disminuir la prevalencia. Si seguimos la historia natural de la enfermedad y no tenemos intervenciones, la prevalencia va a seguir aumentando. Un punto importante, pues el tema, el objetivo de este curso, pues es la hipertensión. Entonces, primero tenemos que definir, más adelante vamos a dar la definición de la norma oficial de hipertensión. La hipertensión es una enfermedad caracterizada por la elevación constante de la presión sanguínea, sistólica, diastólica o ambas, con cifras mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio o mayor de 130/80 en presencia de diabetes. Como se podrán dar cuenta, ya empieza aquí una primera definición y es de importancia que lo llevemos en el transcurso de todo este curso y en el desarrollo de la práctica diaria de la consulta. Los pacientes con diabetes se considera una cifra más baja de hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. La diabetes se considera un equivalente a un infarto. Una persona con diabetes es igual a disminuir, cuando una persona se diagnostica con diabetes, podemos decir que su esperanza de vida se puede reducir hasta 10 años si no tienen un tratamiento oportuno. Entonces, esa es la importancia de disminuir los factores de riesgo.
La mejor alternativa para disminuir la mortalidad y la presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles es la prevención en el transcurso de toda la historia natural de la enfermedad. Muchas veces uno como clínico, uno como médico tratante, queremos hacer ya la prevención una vez que el paciente ya está en nuestro consultorio y ya está diagnosticado. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que generar hábitos de vida saludable desde la infancia. Siempre yo les comento a mis pacientes y cuando doy la plática, es un ejemplo muy claro. ¿Qué comen los niños en la casa? Los niños en la casa comen lo que los padres llevan. Muchas veces se pregunta o se cuestiona por qué hay niños con obesidad. Porque están en un ambiente obesogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos favoreciendo a que la población tenga obesidad. Si nosotros como padres de familia vamos a un centro comercial y en la sección de alimentos tomamos alimentos como galletas, pan, cereales y los dejamos al alcance de los niños cuando tienen hambre van y abren el refrigerador o van y abren la alacena y comen lo que está. Entonces, esto es un hábito de vida saludable que se tiene que modificar desde nosotros a nuestros hijos. No ya cuando el paciente, no ya cuando nuestro familiar tiene obesidad, tenemos que intervenir en las acciones. Tenemos que reducir el sobrepeso, pero tenemos que hacer la prevención. Las acciones aplicadas a la población es necesario hacerlas a toda la población en general. Tenemos que quitarnos ese mito del paciente enfermo. No es un paciente enfermo, es toda una población. Es una población que tiene riesgo de contraer una enfermedad. Estas enfermedades no transmisibles, pero sí son conductuales y las conductas se enseñan en casa. Entonces tenemos que hacer esta modificación. Las enfermedades crónicas no transmisibles son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Este es el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las complicaciones o los síntomas ya los dan cuando está muy desarrollada la enfermedad. Por eso tenemos que hacer la prevención de forma temprana. Transición. ¿Qué es la transición? La transición es cómo se comporta una población y cómo ha modificado tanto su estilo de vida, las condiciones de su entorno y los efectos que tiene esto. Es un cambio, una transición es un cambio. En México hemos tenido, desde el punto de vista de salud pública, varios cambios. El primero es una transición demográfica, epidemiológica, de riesgo y tecnológica. Algunas bibliografías están considerando una nueva transición, que es una transición alimentaria. ¿Cómo es esa transición alimentaria? Esta transición alimentaria es que están cambiando los hábitos de alimentación. ¿Qué está pasando en la transición demográfica? En la transición demográfica, aquí tenemos un comparativo del año 1950 al año 2011. Podemos ver que la tasa de fecundidad, que es cuántos hijos se tiene, ha disminuido. De tener 5 hijos, una familia grande, se está contrayendo ya la población, que mínimo son 2, el promedio nacional. Cada vez es más nuclear, más compacta la familia. También la mortalidad general ha disminuido. La esperanza de vida al nacer ha aumentado. También otro dato de progreso es el porcentaje o el número de adultos mayores, que en 1950 eran 2 por 100 habitantes y se espera que, más bien en el 2011, se reportan 9 de cada 100 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto quiere decir que estamos viviendo más, que hay una evolución o hay una mejor atención en el tratamiento, hay mejores condiciones de salud, pero también esto nos está llevando a que están presentando complicaciones de enfermedades que antes no teníamos. Antes era frecuente ver que el adulto mayor tuviera un infarto. Lo que estamos viendo actualmente, que adultos de 40 años empiezan a presentar infartos. ¿Por qué es esto? Porque cada vez se está presentando de forma más temprana las enfermedades crónicas no transmisibles y a su vez están más tiempos de evolución de la enfermedad, tienen más años de vida enfermo, lo que lleva a que una persona joven de 40 en edad productiva tenga una complicación y empiece a generar un costo
un costo para la sociedad, un costo familiar, y empieza a generar un costo de atención. La transición epidemiológica, una etapa inicial, pues esto nos ha llevado a que antes había una alta mortalidad general infantil, baja esperanza de vida en nacer, alta fecundidad, enfermedades transmisibles. ¿Qué ha llevado a esta transición epidemiológica? Gracias a los adelantos, se está disminuyendo la mortalidad infantil, se está aumentando la esperanza de vida, la baja fecundidad, pero se están empezando a presentar enfermedades crónico no transmisibles. Y vamos a nosotros, si no tenemos alguna contención, vamos a empezar a enfrentar las complicaciones de estas. Condiciones de salud que han mejorado en México. Tenemos aquí una lista de varios factores que ya los he comentado en las diapositivas anteriores. Es únicamente en una forma de resumen. Como podemos ver, estos factores están llevando a que la población, como no estamos manejando un modelo preventivo de los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, está presentando las enfermedades en forma más temprana. La transición de riesgo también se ha visto en que se ha pasado de un modelo modelo rural a un modelo urbano. Pero también estamos viendo que esta transición de riesgo ya se están empezando a mezclar factores de riesgos los urbanos en medio rural. Por decir, el tipo de alimento con alto contenido energético y poco contenido nutricio. Eso está orillando a que haya obesidad en medio rural, antes que se concentraba únicamente en medio urbano. También estamos viendo que en medio rural antes era poca la prevalencia de drogas en esta población, está aumentando. También estamos viendo que el tabaquismo antes no se veía, no era tan frecuente en medio rural y también está aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Hay una mezcla de riesgos, tanto en urbano como rural. También la migración de la población rural a medios urbanos para buscar una alternativa mejor de vida, eso está haciendo que haya una mezcla de encarecimiento de los servicios porque se empiezan a saturar los servicios. Entonces podemos ver que aquí hay una mezcla tanto de factores de riesgo como servicios públicos, empleo, educación, nivel de vida, los cuales están orillando a que la presencia de las enfermedades crónico no transmisibles sea difícil de combatir. ¿Por qué ha habido una mejora en la calidad de vida? ¿Por qué está aumentando la esperanza de vida aun cuando estamos viendo la presencia de enfermedades crónicas? Tenemos grandes adelantos tecnológicos. Uno de ellos son las enfermedades prevenibles por vacuna. Uno de los grandes fortalezas del sistema de salud en México es el sistema de vacunación. Es uno de los sistemas más completos que hay a nivel mundial. Tenemos vacunas de sarampión, tenemos vacunas de tuberculosis, tenemos varios tipos de vacunas, lo cual está orillando a que la mortalidad infantil disminuya. Otro gran adelanto es la terapia de hidratación oral, el suero vida oral. Esto fue un parteaguas. Antes, una de las principales defunciones en la población era las defunciones por deshidratación. ¿Qué está pasando actualmente? Ya todo médico conoce cómo se tiene que dar el tratamiento de suero vida oral, cómo se tiene que dar, cómo son las recomendaciones. En cualquier farmacia, en cualquier centro de salud, contamos con esta herramienta. Ha habido mejoras a nivel poblacional, como es la cloración de agua, la cual ha disminuido las enfermedades gastrointestinales. Algo que ha tenido un gran beneficio en las enfermedades crónico no transmisibles es el desarrollo de nuevos fármacos. Como en el transcurso de este curso, vamos a poder ver la evolución de los fármacos que se han estado desarrollando para prevenir y atender de una forma adecuada el tratamiento de la hipertensión. La incorporación de la informática y telemedicina son dos grandes herramientas que estamos explotando. La incorporación de la informática, un ejemplo de esto es el curso que estamos tomando en línea. Antes el curso tenía que ser presencial.
Tendríamos que sacarlo de su domicilio, de su trabajo, llevarlo a una sede e impartir el curso. Con esta herramienta podemos transmitir este mensaje a mayor población con el tiempo de sus necesidades y poder llegar a hacer la información que ustedes requieren como apoyo para con su consulta diaria. ¿De qué se está muriendo la población en México? Es lo que aquí les comentaba al principio. Aunque vienen porcentajes de cuáles son las principales causas de defunción, tengan en cuenta que estos son personas, es familia, son amigos. Una de las primeras causas de defunción es la diabetes. Esto considerando las enfermedades de forma separada. Cuando consideramos por grupo de enfermedad, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción, pero como podemos ver, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad isquémico-coronaria, son complicaciones las cuales son defunciones las cuales se pueden prevenir en la población. Y podemos ver que todas están relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y podemos todavía analizar, puntualizar, que la hipertensión juega un papel importante para la prevención de esta. Al principio de la plática les comentaba que íbamos a ver hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas no transmisibles. No podemos dejar aparte la diabetes. La diabetes, según la ENSANUD 2006, la prevalencia era del 14%. Los estudios actuales del ENSANUD nos está diciendo que es un poquito más baja, pero tenemos que considerar que faltan los exámenes de laboratorio, que es del 9%. Entonces, podemos hacer una conclusión de forma todavía no sólida, que si en el 2006 la prevalencia de diagnóstico médico previo era de 7.4, ya con los exámenes de laboratorio subió a 14, actualmente en el 2012 se reportaba una prevalencia de 9.2, entonces podemos inferir que muy probablemente pueda ser hasta el doble de los datos reportados, que sería aproximadamente 18%. Otro dato importante de la hipertensión de la diabetes, es cómo se está presentando en la población. Un dato bueno que nos está diciendo la ENSANUD es que cada vez hay pacientes que están más en tratamiento y están llegando al control. México gasta aproximadamente el 15% del presupuesto total de salud en atención a la diabetes. Podremos analizar cómo se gasta el 15% en diabetes y se hace referencia a que hay carencia de medicamentos, carencia de laboratorios, carencia de personal que pueda atender. Un punto importante es que se está invirtiendo también en la atención de las complicaciones. Entonces, las complicaciones es lo que está absorbiendo más los gastos de la atención en salud pública. Por eso es necesario hacer una prevención temprana de las enfermedades para darle el tratamiento oportuno de una forma más adecuada para evitar que se presenten estas. Con respecto al sobrepeso y la obesidad, todos sabemos que es un problema de salud pública. El 71% de la población tiene sobrepeso o obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 personas, 7 tienen sobrepeso y obesidad. La prevalencia de sobrepeso es de 38.8 y de obesidad 32.4. ¿Qué significa esto? Ha aumentado tanto el sobrepeso y la obesidad y ha disminuido los pacientes que estaban en un peso adecuado. ¿Cuál es otra problemática que está enfrentando México? Aunque tenemos sobrepeso y obesidad, también se están enfrentando en algunos puntos la desnutrición, pero eso será tema de otra plática. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado la prevalencia de sobrepeso y obesidad del 2006 al 2012. Estos son datos referentes, como les comentaba al principio, de la Encuesta Nacional de Salud, ENSANUD 2006 y 2012, y también comentarles que es población mayor de 20 años en el caso de prevalencia en mujeres y hombres. Como podemos ver en la parte de abajo, es prevalencia en la población de 5 a 11 años y de 12 a 19 años. Podemos ver cómo la prevalencia
de sobrepeso y obesidad en mujeres tuvo un ligero ascenso de 71.9 a 73. En el caso de los hombres, de 66.7 a 69.4. Es muy poco en el transcurso de este año, en estos 6 años. ¿Qué puede dar a entender o qué podemos interpretar con esto? Hay varias interpretaciones. Una es que estamos haciendo las cosas de forma adecuada y por eso estamos conteniendo este incremento que había de forma acelerada, o que estamos llegando a un punto de saturación. ¿Qué es este punto de saturación? Que todos los pacientes que van a tener sobrepeso y obesidad la van a tener, y los pacientes que por condiciones genéticas, ambientales, porque tienen hábitos de vida adecuados, no contraen o no adquieren este sobrepeso y obesidad. Lo que sí es importante ver es que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil de 5 a 11 años se contuvo, tuvo una ligera reducción. Tenemos que ver el próximo estudio del ENSANUT para el 2018 para saber si efectivamente se contuvo o también está llegando a un grado de saturación como en la población adulta. La que sí. Con respecto a la hipertensión, del 2000 hasta el 2011 las enfermedades del corazón son la primera causa de defunción en la República Mexicana. Podemos aquí ver el número de casos, cómo incrementó casi 40,000 casos de defunción. ¿Qué nos explica esto? ¿Qué nos está dando a dar a entender esto? Casi se duplica. Quiere decir que los factores de riesgo no se están conteniendo de una forma adecuada, que estamos teniendo una población enferma. En el 2011 también podemos ver las cifras de enfermedad isquémica del corazón, que las últimas cifras nos dicen que son 71,000 muertes solo de enfermedades isquémicas del corazón. Entonces vemos la importancia de hacer una prevención adecuada. Como vamos a ver más adelante, la hipertensión arterial es un factor el cual, si no se atiende, el factor de riesgo de padecer una enfermedad isquémico-coronaria o una enfermedad cerebrovascular aumenta. Se identificó que conforme aumenta la edad, es mayor la hipertensión arterial. Actualmente la norma recomienda que se tiene que hacer la detección de hipertensión arterial a partir de los 20 años. Este dato es muy importante, pero eso no quiere decir que a poblaciones más jóvenes de 18 años, 16 años, no se tome la presión arterial. En el estudio de la hipertensión arterial, que es el próximo tema, vamos a poder ver las causas, cuáles son de etiología primaria y secundaria. Las causas secundarias se ven también en la población infantil, entonces es importante analizar esto. También otro punto de la población infantil es cada vez el aumento del síndrome metabólico en esta población. No se han definido de forma concreta cuáles son los criterios. Actualmente están en debate. Se está definiendo en foros nacionales e internacionales cuáles van a ser los parámetros para definir el síndrome metabólico en la población infantil. Pero ya se tienen datos bien determinados, que es el sobrepeso, la disglucemia o alteración de la glucosa, los cuales nos están orillando a dar el diagnóstico. Claro, también está la dislipidemia. La prevalencia de la hipertensión arterial actualmente es del 31.5 en toda la población, considerando que es población mayor de 20 años. Aquí podemos ver una gráfica. Es muy importante ver el porcentaje del número de pacientes los cuales no tenían diagnóstico. Es un diagnóstico médico previo y el diagnóstico de encuesta. ¿Qué quiere decir esto? El 38% de todos los pacientes que tienen hipertensión, según la Encuesta Nacional de Salud 2012, nos están diciendo, nos están notificando que no tienen diagnóstico. Son pacientes que están evolucionando sin tener un tratamiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Todo paciente que entra al consultorio, todo amigo conocido, le tenemos que decir que mínimo una vez al año se tiene que tomar la presión arterial. En este caso, si el paciente va por cualquier otro motivo, se le tiene que tomar la presión arterial. La norma dice mínimo una vez al año. Y si sale negativo, hacerlo cada 3 años.
Esta recomendación es desde el punto de vista salubrista. Vamos a ponerlo del punto práctico. Tomar la presión arterial es un estudio fácil de hacer, el cual tiene su metodología, la cual vamos a ver más adelante, pero no tiene costo directo. Y el beneficio que se le da al paciente, el beneficio que se le da a la población es de forma importante. Aquí vamos a analizar un poquito cómo se ha comportado la hipertensión, la prevalencia de hipertensión arterial en el transcurso de los años. Primero tenemos a la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en 1993, el cual reportaba una prevalencia de 26.6. Después, en el año 2000, se tiene la Encuesta Nacional de Salud, la cual reportó una prevalencia del 30%. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, el informe inicial reportaba 30.8. En la ENSANUD 2012 tenemos una prevalencia de 32.05. Como podemos ver, del año 2000 al año 2012 solo aumentaron 2 puntos porcentuales. Pero estos 2 puntos porcentuales podemos ver que pues es poco, tal vez numéricamente, pero estamos hablando que son entre 6 a 8 millones de personas las cuales tienen hipertensión. Entonces tenemos que tener ese dato de importancia. También vemos las entidades con mayor frecuencia, que son los estados del norte, como Baja California y Chihuahua, y los estados del sur. Bueno, ahí está también Centro, que es el Estado de México, y Chiapas son los que tienen mayor prevalencia. Tenemos que tener en consideración lo siguiente: también los estados del norte son los estados que presentan mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué hago mención y puntualizo esto? El sobrepeso y la obesidad podemos decir que es la madre de todos los vicios para enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir esto? A mayor sobrepeso y obesidad aumenta la posibilidad de tener hipertensión. Se tiene bien estudiado e identificado que al disminuir el sobrepeso y la obesidad también ayuda de forma directa a disminuir la presión arterial. El sobrepeso y la obesidad aumentan la posibilidad de tener diabetes. El sobrepeso y la obesidad aumentan la posibilidad de tener dislipidemia. Entonces, por eso hago esta referencia, que siempre que tengamos a un paciente con sobrepeso y obesidad, es necesario hacerle la toma adecuada de la presión arterial. La importancia de la hipertensión arterial, como lo he estado comentando, el principal punto es evitar sus complicaciones. Evitar las complicaciones de la hipertensión arterial. De las principales son cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad vascular cerebral, alteraciones de la función cognitiva, demencia y insuficiencia renal. Tenemos que puntualizar: de las principales causas de insuficiencia renal actualmente, tanto en países desarrollados en vía de desarrollo como México, podemos ver que la diabetes es la primera causa, pero la segunda causa es la hipertensión arterial. Entonces, como nos podemos empezar a dar cuenta la importancia que recae un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial. Ahora, podemos ver lo que les comentaba, cómo la presión diastólica se correlaciona con la enfermedad vascular cerebral. A mayor es los milímetros de mercurio de la presión diastólica, mayor es el riesgo de tener una enfermedad vascular cerebral. Entonces, esta es la importancia por la cual nosotros tenemos que llevar a nuestros pacientes a un control adecuado, llevarlos a las metas de tratamiento. El aumento del riesgo de complicaciones por hipertensión podemos considerar lo siguiente. Primero, la hipertensión es de alta frecuencia. La tercera parte de la población mayor de 20 años la tiene. La repercusión en todo el organismo. Esto afecta, la hipertensión arterial afecta donde llegan los vasos sanguíneos, donde llega el capilar, donde llega todo el organismo, desde el folículo piloso
del cuero cabelludo hasta el dedo meñique del pie. Podemos decir que de 2 a 3 veces más aumenta el infarto, de 4 veces más de una hemorragia del cerebro, 6 veces más una insuficiencia cardíaca, la alta morbilidad renal y las complicaciones de esto. La principal causa de defunción de los pacientes con insuficiencia renal es causas cardiovasculares. En conclusión, podemos llegar, con el transcurso de estas diapositivas, la importancia de la atención de la hipertensión arterial como un problema de salud pública, que tenemos que tener políticas de Estado las cuales favorezcan los hábitos de vida saludable, disminuyan los factores de riesgo y ofrecer una mejor posibilidad a la población para que tengan un tratamiento adecuado. Más adelante lo vamos a ver. A la población tenemos que hacer promoción, prevención, atención y vigilancia de las enfermedades. Es necesario prevenir de forma oportuna, detectar a toda la población. No importa por qué acudan con nosotros a consulta, se le tiene que hacer la detección. Es un procedimiento rápido y si lo hacemos de forma adecuada es de gran importancia y de gran respaldo que le damos a nuestros pacientes. Gracias.